Hola, muy buenas. Mi nombre es Gustavo Fresco. Eh, en este caso vamos a hablar de la cooperativa de trabajo Proyecto Limitada de BKF. Voy a estar en el rol de consultor, ¿sí? Para el taller de formación práctica, herramientas para el diagnóstico e intervención comercial. Vamos a ver un pequeño video que nos muestra un poco de qué trata BKF y Proyecto BKF en particular. Bueno, un poco lo que veíamos es BKF, en particular Proyecto BKF, realiza muebles de diseño y su gran caballito de batalla es la silla BKF, que es una silla de diseño, que es muy común verlas ahora en algunas plazas y espacios públicos como eh, decorativos, y son de hormigón. Bueno, en este caso son de hierro y cuero o lona, según el caso. El diferencial que aporta Proyecto BKF en su diseño de silla es que logró hacerlo de una estructura que sea armable, ¿sí? Vienen estos tubos que podemos ver a la izquierda, y son fáciles de trasladar. En un metro cúbico, por ejemplo, entran alrededor de 33, 36 tubos de eso, con lo cual en un metro cúbico uno podría trasladar esa misma cantidad de sillas. Bueno, actualmente Proyecto BKF lo que tenía era contaba solo con venta directa, ¿sí? A usuarios finales. Con lo cual, el principal inconveniente es que se generaba poco volumen para sostener los costos fijos que esto demandaba. Eh, entonces, la sugerencia fue, bueno, llevemos esto a un plano un poco superior, veamos de ampliarlo a venta también de forma indirecta. Ahí empezamos a analizar qué cuestiones podían pasar, digamos, y lo primero que nos encontramos es que había potenciales distribuidores, ¿sí? Eh, personas o comercios o distintos depósitos que revendían a otros revendedores distintos productos de mobiliario y diseño. Bueno, nos planteamos objetivos generales y específicos. Eh, lo primero era intentar generar canales alternativos, perdón, para la venta indirecta, ¿sí? Que permita que en un corto plazo Proyecto BKF tenga una buena cantidad de participación de la facturación dentro de su total. Dentro de los objetivos específicos, una de las cuestiones principales, que después veremos el impacto que eso generó en el desarrollo, es debíamos determinar la situación de la empresa en cuanto al mercado.
¿no? O sea, ver no solo los socios estratégicos que teníamos que tener, sino quiénes más estaban en este mercado y quiénes eran los que participaban y se repartían de alguna manera la torta de esto. Bueno, obviamente había que realizar una propuesta de valor para los que sean más seductores y por último, evaluar la respuesta de la empresa, pero ya en el corto plazo para ver, para el mediano plazo, para ver en el largo plazo que si había que hacer algún tipo de reinversión o demás, ¿no? La escala que tienen hoy actualmente les permite sostener el tipo de venta que tienen. Crecer en ventas va a permitir obviamente sostener un poco los costos fijos, pero el principal inconveniente es cuál sería ese punto de crecimiento excesivo que pueda llegar a ser que tengan que hacer una reinversión. Con lo cual ahí va a haber un segundo análisis en algún momento a partir del crecimiento o del posible crecimiento que permita entender a ver si esto estuvo bien analizado o no. Bueno, como mapa conceptual, digamos, la primera parte incluye una investigación de mercado, ¿sí? En donde tendremos distintos análisis, no solo de la competencia, sino propios del proyecto BKF, pensando desde Argentina, aunque también en algún momento se puede soñar con un volumen que sea altamente exportable, teniendo en cuenta esto que mencionábamos, de que entran 30 y tantos sillas por metro cúbico. Por otra parte, bueno, analizar un poco los canales de distribución tradicionales, ¿sí?, que tenemos y ver los canales de distribución digitales y qué otras alternativas podemos tener, pero ya ahí pensándolos en cuestiones que tengan que ver con el foco en especialistas en diseño, en gente que esté más vinculada al rubro de las áreas de arquitectura, diseño industrial y demás. Bueno, se trazó un Gantt para esto, que ahora mostraremos en el siguiente slide, que las primeras semanas se distorsionaron un poquito, aunque llegamos muy bien al resto de las fechas, ¿sí?, que nos planteamos inicialmente, y todo esto tiene que ver con que hubo un desconocimiento de parte propia de la empresa de sus verdaderos costos. Esto que les mencionaba recién, ¿no? Tenían un conocimiento poco fiable de cuál era el costo real por unidad de cada uno de los productos. Diciéndolo de manera exagerada, quizá no sabían si el producto tenía el costo 25, 30 o 70.000. Entonces, era demasiado variable y según el tipo de producto o según la terminación de cada uno, bueno, se generaban distintas variables. Bueno, una de las cosas que se hizo fue un relevamiento de datos a través de encuestas y el análisis interno, fundamental de ese tipo de costos. ¿Para qué? Para entender de alguna manera descriptivamente las características y los comportamientos de los clientes, quién era el perfil de cliente típico de este producto, que si bien es un producto de diseño, es un producto de alta gama, ¿sí? No es una silla o un sillón que se use, que lo compre cualquiera y porque sí, sino generalmente es una silla que la aprecia quien valora la estética, el buen gusto y el diseño. De otra manera también se hizo un análisis comparativo para evaluar cuál es la posición de proyecto BKF frente a la competencia. La competencia habitualmente lo que tienen es un sillón de características similares, con terminaciones similares, pero no desarrollaron esta cuestión de esa desarmabilidad que introdujimos como concepto, que permite que esa silla pueda ponerse en un rollo y enviarse a cualquier lado o trasladarse fácilmente, lo que permitiría en caso de una mudanza para quien lo compra poder moverlo mucho más fácil, pero también para llegar a distancias
de todo el país de manera más sencilla. El proyecto BKF tiene su sede, su taller en la ciudad de Buenos Aires, y con esto lo que intenta es llegar a ampliarse al menos, como decíamos al principio, a todo el país en una primera etapa. Y por último, el análisis financiero para determinar si realmente abrir un nuevo canal que tenga que ver con cuestiones de índole de menor margen, porque claramente un distribuidor o un revendedor nos generaría que tengamos menos rentabilidad. Bueno, nos aumenta el volumen, pero nos baja la rentabilidad. Bueno, hay que ver si en ese esquema serviría. Entonces, bueno, con un esquema básico de distribución, en donde la venta directa puede seguir estando, donde además puede estar también una venta indirecta en minoristas, en revendedores, en comercios que directamente puedan venderle al consumidor final, y en una venta indirecta que tenga un mayorista o un distribuidor intermedio que ese le venda al minorista para llegar a lugares más inaccesibles. Obviamente en azul vemos el margen, el nivel de margen, y claramente el nivel de margen, en cuanto más intermediarios tengamos, va a bajar, pero nos garantizamos de alguna manera a mayor volumen llegar a más cantidad, y aunque tengamos un margen menor, siempre va a ser mejor un porcentaje de algo que tener un porcentaje altísimo de nada. Entonces, claramente pueden seguir conviviendo los tres, pero es fundamental que para esto las reglas de juego sean bien claras. Entonces, el esquema que se propuso para avanzar tiene que ver con un descuento del 50% del precio de lista para los distribuidores, con un adicional del 10% en caso de que no tengan productos similares, ¿sí? Y además se le otorgaría un 5% para que el distribuidor destine a publicidad en distintos medios, ¿no? Que en ese ida y vuelta cliente-proveedor puedan decir, bueno, voy a usarlo para publicitar en tal lado, en internet o en el medio que le parezca cómodo. Solo a los fines de que se entienda ese 50 más 10 más 5, digamos, sobre un total de 100, como son acumulativos esos porcentajes de descuento, tendríamos el precio de lista de 100 y el precio al distribuidor de 42,75. En el caso de los descuentos para revendedores que compren en forma directa, o sea, que le compren a Proyecto BKF sin comprarle a un distribuidor, bueno, el descuento en ese caso es un 40, con lo cual el margen sería mucho más rentable si pudiéramos venderle directamente a cada uno de esos revendedores. Y en ese caso, obviamente, el precio de lista de 100 se transforma en un precio del revendedor de 60. Las conclusiones hasta el momento, lo que vemos es que hay unas reglas de juego muy claras, ¿sí? Por lo menos tenemos muy claro, la empresa lo tomó muy positivamente, y nos permite pensar en evaluar, en tener una buena medida a mediano y largo plazo con estas reglas de juego. En principio tenemos una buena predisposición al cambio desde ellos, desde la cooperativa, para ese nuevo esquema comercial. Lo aceptaron muy bien. Hay que reconocer que al principio estaban medio como reticentes a la venta indirecta porque le tenían miedo a perder un poco de margen. Bueno, ahí estuvimos trabajando un poco sobre ese tema y las ventajas que tenían. Y por último, obviamente, la excelente predisposición de ellos mismos también para capacitarse técnicamente, pero ahora para colaborar desde otro lugar, para no gastar energías en vender uno a uno cada uno de esos de esas análisis, de esas ventas, sino para hacer directamente foco en cómo ayudar a los distribuidores, cómo ayudar a los revendedores en esa venta indirecta. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y estamos en contacto.